Como habíamos mencionado, la primera noche hablamos sobre los utensilios y lo que representaban, ¿no? Y cómo a través de los utensilios vemos reflejado lo que Jesús está haciendo, ¿no? La segunda noche, ayer, estuvimos hablando sobre los diferentes ritos, ¿no? El holocausto, la ofrenda de pan, la ofrenda de grano, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa, ¿sí? Ya habíamos dicho que cada uno determinaba algo específico y de acuerdo a la experiencia de cada creyente y la culpabilidad de cada uno, y algunos otros eran de agradecimiento, y que todo ello reflejaba lo que Jesús estaba haciendo a través de nuestra experiencia. Pero el día de hoy, y hablamos de la primera fiesta. La primera fiesta judía habíamos dicho que era la fiesta de la Pascua, donde Dios le había dicho al pueblo en Levítico 23 que hicieran algunas fiestas, especialmente la Pascua, pan sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, perdón y los tabernáculos. Dentro de ese pensamiento, habíamos hablado un poco el día de ayer que las fiestas judías se dividían en dos periodos específicamente, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Dentro de las fiestas de primavera estaba la Pascua, estaba el pan sin levadura, las primicias del Pentecostés, y en las fiestas de otoño, que recordemos acá, otoño era específicamente, nosotros estamos en el hemisferio sur y ellos están en el hemisferio norte, por lo tanto cuando a ellos era primavera, para nosotros acá era otoño, y para ellos otoño, nosotros acá es primavera. Entonces habíamos dicho que las otras fiestas de otoño eran las trompetas, día de la expresión del tabernáculo, que la Pascua anunciaba la muerte de Jesús, las primicias de el pan sin levadura, la sepultura de Jesús, las primicias, resurrección de Jesús, el Pentecostés, Espíritu Santo, las trompetas, anuncio del juicio, el día de la creación, la segunda venida, el tabernáculo, la tierra nueva, se implica, ¿no? Parte de lo que es la segunda venida. Habíamos dicho que estas fiestas eran cumplidas históricamente durante la primera venida de Jesús y las posteriores estaban en proceso de cumplimiento. Eso era lo que hemos visto un poco ayer. Ayer también hablamos sobre la Pascua, ¿no? Que iniciaba el primer mes. La Pascua era determinada como para los judíos en Levítico 23 y también en Éxodo capítulo 12, la Pascua era determinada como el primer, o más bien se indicó de que en la Pascua se celebrase como el primer mes del año para la nación que se iba a estar desarrollando, que se iba estableciendo a medida que Dios los iba liberando y los iba llevando a la tierra prometida. Dentro de la Pascua habíamos dicho que el primer mes era del año, y habíamos dicho de que ese primer mes del año implicaba una división de tiempo, que ellos ya no tenían que contar el tiempo con las demás naciones. Lo mismo ocurrió cuando Jesús vino. Jesús dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué más ocurría en la fiesta de la Pascua? Se separaba el cordero al día 10. ¿Cierto? Jesús fue separado desde antes de la fundación del mundo para su obra de salvación. Habíamos dicho de que será sin defecto macho de un año y que Jesús fue sin pecado. ¿Sí? Esto se tenía que inmolar el día 14. Jesús fue sacrificado en el día de la Pascua. Se comerá completamente y Jesús se entregó completamente para salvación. Eso habíamos visto ayer. Hoy vamos a continuar con la fiesta. Recordemos acá, el 14 era el día que se sacrificaba el cordero, ¿cierto? Y el 15 empezaba la fiesta del pan sin levadura. Y dice el texto, ¿no? Aquí en Levítico 23, de 6 a 3. Y a los 15 días de este mes de la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová, 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendrás santa convocación, ningún trabajo de siervos haré.
y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa congregación y ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué implicaba esto? Implicaba de que el significado de la levadura en la Biblia tiene dos connotaciones. La primera que está relacionada con el pecado y la segunda está relacionada con la manera... Perdón. La segunda está relacionada con la manera de cómo el evangelio tenía que ser propagado, ¿cierto? La levadura crecía. Y en este caso, la levadura debería que estar enfocada en el sentido de pecado, que durante esos 7 días, el pueblo o las casas o la familia tenían que separar todo aquello que estuviese conleudado, pero a la vez tenían que sacar todo aquello que lo estaba separando de Dios o el pecado. Los panes sin levadura, Éxodo 12 dice, 7 días serán comidos, los sacó de la esclavitud de Egipto, el primero y el último eran festejo. Por lo tanto, en ese peregrinaje de ellos estar comiendo el pan, mientras iban hacia la salida, o iban saliendo de Egipto, recordaba ese proceso tanto de libertad, pero también de recordar que un pasado, digámoslo así, sí, un pasado de pecado, pero que a través del Cordero se le daba la salvación o se le daba la indicación de liberación. El pan sin levadura, esto también tenía su significado, lo ordenaba precisamente la ley y tan estrictamente lo practicaban los judíos que no debían tener ningún tipo de levadura en sus casas mientras durase la fiesta. Igualmente debían apartar todo de sí mismo la levadura del pecado. Todos los que querían la vida y el alimento de Cristo, Pablo escribe a la iglesia de Corinto, limpiaos pues de que de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin leudado como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Eso lo dice Pablo, pero recordemos también que Jesús de alguna manera utiliza la levadura hablando en un contexto de crecimiento, ¿no? Después de las levaduras, recordemos que las fiestas de la levadura duraban ¿cuánto? Duraban 7 días. Estaba también en ese proceso ahí cercano las fiestas de las primicias. ¿Qué implicaban las fiestas de las primicias? Las fiestas de las primicias, como su nombre dice, que eran los primeros, primicias de primero, pero en este caso los granos o los cereales que se empezaban a cosechar en ese momento. Y Dios le dice que especialmente esto lo deberían empezar a cumplir cuando entrasen a la tierra. Si cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y sequéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Escuchen acá, muchas de las fiestas que se hacían o que se deberían hacer, deberían o tenían un principio, especialmente cuando ya estuviesen, ¿en dónde? Allá en la tierra donde ya estuviesen habitados. ¿Por qué razón? Porque mientras estuvieron en el desierto, ellos no cosechaban. Porque estaban sustentados ¿por qué? Por maná todos los días y por las codornices que llegaban a la tarde. ¿Sí? Entonces, entre ellas esta era una de las que deberían empezar a hacerse cuando estuviesen allá. Inclusive la de las cabañas también debería iniciarse cuando estuvieran en la tierra. ¿Por qué razón? Porque era el recordatorio de que ellos habían sido esclavos y que durante 40 años estuvieron en el desierto. ¿Sí? Entonces, ahí nos dice que eran las primicias. Y esas primicias el sacerdote debía que mecerlas, en presentarlas a Jehová, y una partecita era llevada ahí al altar del holocausto, y el resto del grano debería que ser repartido o compartido con el sacerdote. ¿Sí? Después de esas primicias nos recuerda que
recordaba al pueblo que Dios es el sustentador y el proveedor, pero a la vez era una ofrenda en gratitud por la cosecha. Entonces, iniciaba cercana allí a la fiesta recordemos, el 10 se separaba el cordero, perdón, el 10, sí, se separaba el cordero, el 14 el cordero era sacrificado, el 15 empezaban los 7 días, y en ese trayecto de esos 7 días se hacía fiesta de las primicias. ¿Cuánto iba a durar? Duraba un solo día nomás, ¿sí? Un solo día nomás. Pero ¿qué ocurría después de todo eso? Las primicias, bueno, el simbolismo de las primicias y Jesús, dice que Jesús resucitó el tercer día. El día de las primicias da un significado nuevo. Su resurrección es la promesa de la resurrección de los creyentes en la segunda venida. Al resucitar Jesús, también resucitaron algunas personas que fueron presentadas como primicias al Padre. ¿Sí? Entonces, la fiesta también entraban como dentro del panorama del ministerio de Jesús. Recordemos que la primera fiesta, ¿cuál era? La Pascua, ¿no? Jesús murió ¿dónde? En la cruz. Después estaba la fiesta de los panes sin levadura, que representaba la muerte de Cristo. Y después las primicias, representaba la resurrección, pero también la resurrección de algunos que Jesús resucitó y dio testimonio y finalmente fueron también llevados, que fueron presentados como primicias, como tal. Después de que se terminaba esta fiesta, empezaba lo que era el Pentecostés. ¿Y qué significaba el Pentecostés? Penta significa 5, o sea, 50, más bien. 50 días después, ¿sí?, de la fiesta, se contaba 50 días por la fiesta de la semana. ¿Y qué pasaba? Esa fiesta determinaría el final de ¿qué? De la cosecha. O sea que 50 días, ¿cuántos meses vendrían a ser? Un mes, 20 días aproximadamente, ¿no? El texto dice en Levíticos 23 del 15 al 22, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla. Recordamos que se iniciaba la gavilla finalizando o entre medio, dependiendo cuál sábado caía, ¿sí? Y empezaron a contarse los 50 días del Pentecostés. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa flor de harina. Y así sucesivamente Dios iba mencionando. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año, en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová. Aquí el punto que uno tenía que pensar algo era si esto tenía que hacerlo cada familia o tenía que ser por tribus. ¿Por qué razón? Porque si uno dice cada familia, ¿cuántas familias eran? Entre 2 millones, capaz 2 millones, digamos que habían llegado, de personas. De esos 2 millones que hubiesen unas 400.000 familias o 300.000, tenían que ofrecer todo eso, eso sería un montón. Entonces posiblemente lo que se presentaría acá era por las tribus representativamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como era una fiesta, esto obviamente tenían que llevar ofrendas y otro montón de cosas, pero como esta era por gratitud a Dios por la cosecha, debería ser de una manera diferente. Entonces, por lo tanto, el Pentecostés se celebraba el final de la cosecha. Entonces, las primicias eran el principio, el Pentecostés era el final de la cosecha del grano, ya sea de trigo, de cebada, y se celebraba en honor ¿a quién? A Dios por las bendiciones.
Se celebra la provisión por la gracia divina tanto en su ley como las cosas materiales. Marcaba el final de la cosecha de cereal. También recuerda la recepción de la ley de Sinaí. Acá un punto importante. Cuando uno se pone a ver desde el tiempo, desde que Dios lo sacó de Egipto hasta el Sinaí, es el tiempo en el cual fue recorrido para llegar al Pentecostés. Si hacemos la cuenta cronológicamente, a ver si lo explico de una mejor manera. Dios saca al pueblo, ¿cierto? Cuenta los días. Y para llegar hasta el Sinaí fueron aproximadamente un mes, casi 2 meses, aproximadamente, creo, si no estoy mal. Y es el tiempo casi calculado en el cual la provisión desde el primer día del primer mes que Dios le dijo que fuese hasta el Pentecostés, aproximadamente habrían un poco más, sí, casi 2 meses aproximadamente. Por lo tanto, algunas personas mencionan, teóricamente, que el hecho de la celebración de la salida y el recorrido también estaba relacionado con la fiesta del Pentecostés. En pocas palabras, Dios de alguna manera trató de asimilar los tiempos y que esos tiempos le fuesen memorialmente recordativos al pueblo para recordar no solamente la ley, la provisión de la ley, o sea, del pan espiritual, sino también del pan material. ¿Sí? Posteriormente, dentro de ese Pentecostés, vemos la relación con Jesús. Jesús fue en el Pentecostés que se cumplió lo que había prometido Jesús, la llegada del Espíritu Santo. El pacto entre Dios e Israel comenzó con esta fiesta, al pie del monte, a las 7 semanas después de la Pascua, después de 50 días de la muerte de Cristo. El Espíritu selló el pacto de la sangre en la sangre de Jesús. Y aquí nos dan algunos versículos, Hebreos 8, 8 al 10 y Efesios 4, 30. Dice que en la sangre de Jesús tenemos redención, y Hebreos 8, 8 dice, y está la sangre del pacto, o hay un pacto nuevo con ustedes, con la casa de Israel. Un pacto como el que hizo con los antiguos en el Sinaí, sino que en este nuevo pacto que dice Hebreos 8:8 dice que la ley estará donde, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, es una relación espectacular en el sentido de que Dios no deja por ninguna manera alguna fuga dentro de sus proyectos para que la humanidad entienda y comprenda el plan de salvación. Posteriormente, las fiestas como plan de salvación, nos habíamos dicho que la Pascua conduce a la muerte de Jesús, los panes sin levadura conducen a la vida perfecta de Jesús, las primicias nos conducen a la muerte y resurrección de Cristo, los primeros que resucitaron con Él como primicias al Padre de la futura resurrección. Y el Pentecostés nos conduce a la cosecha final de la tierra junto al derramamiento del Espíritu Santo para esta obra en la tierra, obviamente en el tiempo, en el fin del tiempo. Tiempo del fin del tiempo. ¿Sí? Digo de esa manera porque cuando estábamos en la universidad, siempre había un lío porque Pablo utiliza en el tiempo del fin. Y hay otro argumento que el tiempo del fin, que Pablo hace menciones en el tiempo que él estaba hasta la venida de Jesús. Pero había otro término que utilizábamos mucho que nos confundía, era el fin del tiempo, ¿sí? Haciendo referencia ya a la última etapa de la iglesia, ya cuando Cristo estaba por llegar. Y cuando nos hacían exámenes con respecto a eso, nos ponían las preguntas de forma de cascarilla que le dicen. Entonces uno se queda pensando, ¿fin del tiempo o el tiempo del fin? ¿Fin del tiempo o el tiempo del fin? Entonces cada vez que me acuerdo de eso, mi mente dice, ¿fin del tiempo o tiempo del fin? No, esto es eso. Entonces, dentro de esas fiestas, de alguna manera, Dios presentaba el plan de salvación metodológicamente
para que fuese a través de esa enseñanza de la fiesta, fuese transmitido de generación a generación y que las fiestas fueran una alegría, y a través de esa alegría, de esa forma de convivencia, de esa forma de celebrar, el pueblo pudiese ¿qué? Entender y comprender el plan de salvación. Posteriormente, las fiestas continúan, las trompetas, el día del perdón y las tabernáculos, que eran las que nos faltaban. Esto ya lo habíamos visto. Dice la fiesta de las trompetas, las últimas 4 fiestas, las últimas 3 deberían hacer, nos anticipan el dramático evento que ocurrirán en el futuro en el plan de salvación de Dios. Estas 4 fiestas ocurren durante la temporada de la cosecha otoñal en la Tierra Santa. 4, 1, 2, 3. No, eran 3, yo me equivoqué. Eran 3. La fiesta de los reyes comenzaba con la fiesta de las trompetas. En la Biblia, las trompetas eran utilizadas como señales de eventos importantes, y la Biblia describe los sucesos que van a estremecer la tierra en el tiempo del fin y están representadas en estas fiestas. Ahora, las trompetas, Levítico 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile en el mes séptimo. Miren que aquí empezamos en el primer 1, volvíamos acá el mes 4 y ahora nos pasa el mes 7. Por eso por allá en Éxodo, si no estoy mal, 20 y algo, menciona a Dios que eran 3 fiestas solemnes. 3, haciendo referencia al primer mes, entre el tercer y cuarto mes y el séptimo mes. Y en el séptimo mes empezaron con las trompetas. Nos decía allí que ese primer mes, el mes tendría día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación, y un trabajo de siervos haréis, ofrenda encendida a Jehová llevaréis. Esas trompetas, ¿qué era lo que pasaba? En el Pentecostés se celebraba en mayo, finalizando la primavera. Posteriormente pasaba el verano desde el jubileo hasta agosto. Este periodo representaba la estadía del pueblo durante el desierto, sequía y apostasía. Entonces, hemos estado hablando sobre dos puntos, no, 3. La fiesta como tal, el periodo en el desierto y después el periodo con Jesús. En este caso estamos mencionando acá el Pentecostés. Después del Pentecostés había un periodo de sequía, ¿cierto? En el cual no había nada. Eran más aproximadamente 3 meses larguitos en los cuales no pasaba nada, indicando de que ese verano de sequía representaría el pueblo, o el tiempo que el pueblo estaría ¿dónde? En el desierto divagando, ¿sí? Y allí era donde había apostasía, donde el pueblo se rebelaba, donde el pueblo constantemente irritaba a Dios. Allí se dijo que fueron casi 10 veces las que el pueblo hizo irritar a Jehová, donde Dios decía, bueno, vamos a desaparecer, y Moisés, no, hagamos de otra manera. En otoño se inicia la última etapa de las fiestas anuales con las trompetas durante 10 días que anunciaban el día del perdón o el juicio, donde las personas debían examinarse y representar y preparar el corazón para el día del perdón. O sea que las trompetas, su función era anunciar un evento mayor, era anunciar, ¿sí? Entonces cada vez, y dependiendo del son de la trompeta, porque el son de la trompeta, dependiendo del son, era para la guerra, o era para que levantara el campamento, o en este caso era para anunciar, ¿qué cosa? El día importante del Yom Kippur. Las trompetas, dicen que suenan las trompetas. ¿Qué pasaba en ese momento? Sonaban las trompetas, se convocaba a comunión santa, convocación a ayunar, se invitaba a afligir el alma para el día de expiación, el día aceptable del Señor, un llamado a la consagración, era lo que ocurría en ese momento de las trompetas. O sea que
el pueblo ya entendía que llegaba el séptimo mes, las trompetas empezaban a sonar y tenían que hacer, preparar su corazón ¿para qué? Para que el día de Yom Kippur o el día de la expiación, que era la siguiente fiesta, estuviesen preparados para recibir la presencia de Dios o la manifestación de la presencia de Dios. El capítulo 58 de Isaías expresa de alguna manera ese sentir de las trompetas. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. En esa época de Isaías, la gente la gente se presentaba como justa, pero Dios a través de Isaías le decía que era un pueblo que no estaba de acorde a los principios de Dios. Y por lo tanto le dijo a Isaías: clama a cuello, anunciar, ¿sí? Que vuelvan a Dios, que esa rebeldía vuelvan, porque iba a llegar el día del Señor. Ahora, esas trompetas anunciaban la llegada del juicio o día del perdón, ¿sí? ¿Cuándo se iban cumpliendo? Miren acá, en 1834 se proclama que vendría ¿qué? El juicio de Dios por medio de la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, aquí pasa algo importante. Cuando nosotros leemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas, al finalizar esa profecía, hubo un periodo que se le llamó la segunda ola del advenimiento, ¿sí? La segunda ola del advenimiento hace referencia en la época en que Guillermo Miller, predicador conocido, empezó a anunciar que la profecía de las 2300 tardes y mañana hacía referencia a que Jesús iba a venir por segunda vez porque iba a llegar el juicio. Y eso lo conocemos. Empezó a predicar, fueron casi 10 años predicando, desde el 84 hasta el 44, la proclamación de que Jesús vendría. O sea que las trompetas empezaron a sonar acá. Recuerden acá sonaba la trompeta para anunciar el juicio. Y acá sonaba la trompeta porque creían que la venida de Jesús llegaba con el juicio. Tenían razón, sí, pero lo que tenían malo era que Jesús no venía a la tierra, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, pero el juicio sí iba a empezar. ¿Era el juicio qué? Investigador, ¿no? Posteriormente Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para realizar la última etapa del plan de salvación para los que creen, ¿sí? Entonces, recordemos allí, había un periodo de sequía, ¿no? Desde la Pentecostés hasta el mes séptimo. Cuando Jesús llegó, predicó, murió, cumplió la Pascua, cumplió el pan sin levadura, cumplió la primicia y finalmente cuando se fue prometió de que el Espíritu Santo iba a descender y ahí llegó el Pentecostés. La Biblia dice que Jesús estuvo con los discípulos durante 40 días, más 10 días, los cuales ellos estuvieron solos orando, consagrándose y posteriormente el Espíritu Santo fue derramado, cumpliéndose lo del Pentecostés. De ahí para allá hubo una predicación y hubo un tiempo de sequía. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Satanás se encargó de alguna manera de ocultar la verdad, de alguna manera entrampar a los líderes con el propósito de que no se predicase la palabra tal cual en Jesús, sino que empezara a predicarse normativas humanas. ¿Y esa sequía duró hasta cuándo? Hasta el periodo terminación de las 1260 años, o las 42 semanas, o el tiempos y medio tiempo. Que da a indicar de que después de ese periodo se iba a predicar, y ahí fue donde empezó la primera ola de la predicación de la segunda venida de Jesús. En esta se empezó a predicar la segunda ola, que es a la que estamos haciendo referencia, el llamado a la trompeta, anunciar, Jesús viene, el juicio llega. Y eso nos hace entender y comprender de que posterior a ese tiempo de sequía empezaba el anuncio, viene Jesús, ¿sí? ¿Y qué pasó? Jesús pasó del lugar santo al santísimo
y empezó el juicio investigador. ¿Hasta cuándo el juicio investigador? Hasta la venida de Jesús. ¿Sí? En eso estamos allí concretos. Pero, ¿qué pasaba después de las trompetas? Seguía el día del perdón. Recordemos acá, el día del perdón, dice que en el mes séptimo, al primer mes le tendréis día de reposo, una conmemoración a son de trompetas y una asamblea ningún trabajo haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También acabó diciendo, a los 10 días, las trompetas empezaban aquí, a los 10 días, o sea, del primero al 10, todos los días tenía que sonar ¿qué? La trompeta, anunciando, anunciando, ¿sí? Pero el mes 10 se hacía el día de la expiación, ¿sí? O el día del perdón, o el día del juicio, y tenía que ser un día diferente a todos los demás, porque ese día era invitado la congregación a afligir las almas, ofreceréis ofrenda encendida, ningún trabajo haréis, porque es expiación para reconciliar delante de Jehová. ¿Qué ocurría en ese espacio? Era que el sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificio para sí mismo y posteriormente para el pueblo, y el pueblo llevaba 2 machos cabríos, uno para Jehová y el otro para Saced. La indicación era purificar y limpiar el santuario, retirar los pecados que se habían llevado durante todo el año, finalmente para ser sacados. Entonces, el día del perdón se empezaba a purificar el santuario, que es lo que está Jesús haciendo en el cielo, purificar el santuario. Dice, la fiesta bíblica llamada Yom Kippur puede traducirse como día de purgar o de drenar el pecado, o comúnmente se interpreta día de la expiación. Es considerada como la fiesta del Señor más importante enigmática en el calendario bíblico. La fiesta del Yom Kippur se celebra a mediados de septiembre o octubre y trae consigo una combinación de significados llamándonos tanto a la sobriedad como al gozo. O sea que, aparte de la Pascua, esta fiesta era las dos más importantes para mí con respecto a todo el otro proceso o a todas las otras fiestas. El día del perdón, ¿qué se hacía? Bueno, se purificaba el santuario. Se hacían 2 sacrificios, uno para el sacerdote con un becerro por expiación y un carnero como holocausto. El segundo, la congregación con 2 machos cabríos para expiación, uno para Jehová y el otro para Saced, un carnero como holocausto. El sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío para Jehová y la rociaba en el propiciatorio. Esta era la única vez que la sangre era rociada adentro, ¿sí? Cuando el sacerdote pecaba, se ofrecía también un becerro por él, pero la sangre era esparcida en el velo que había del lugar santo y el santísimo. En este caso dice que ponía las manos sobre el macho cabrío, o sea, el otro, para Saced, y este era llevado donde el desierto. Posteriormente ofrecían los holocaustos, los carneros. Dentro de ese proceso, aquí ocurría algo. Cuando Jesús, o en pocas palabras, cuando Jesús termine de interceder en el cielo, ¿sí? Porque en primera parte el sacerdote tenía que ofrecer para sí mismo y después para el pueblo, ¿sí? Jesús en ese momento está intercediendo en el sentido de que su sacrificio, o sea, él mismo se presentó como su propio sacrificio. Posteriormente, cuando llegue el momento del macho cabrío, para Saced, que esto representaría una condición más adicional. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando el macho cabrío se le depositaban todos los pecados, todo el pecado era transmitido del santuario del macho, una persona era encargada de llevarlo al desierto durante 3 días de camino. ¿Qué implica eso? Esos 3 días, dicen los estudios, que posiblemente represente
el milenio. ¿Sí? Y después del milenio es que se le da la muerte a quién? Bueno, no ha hecho cabida a Sacer, por lo tanto sería muerte también a Satanás, pero Satanás cargando la culpa de quién? De todos los pecadores. Y posteriormente sí vendría lo que eran los tabernáculos, eso lo vamos a ver un poquito más allá. El juicio o purificación del santuario. Ahora, en ese juicio investigador, el alma tenía que ser afligida, consagración al Señor, ¿sí? O sea que estamos en el periodo del juicio investigador donde nuestras almas tienen que ser afligidas, pero a la vez debemos que consagrarnos a quién? Al Señor, porque es el último periodo. Entonces, en el juicio investigador, bueno, el juicio se divide en 3 etapas, que son estas. Juicio investigador. En el juicio investigador ocurre antes de la venida del Señor, termina con la venida del Señor. El juicio comprobatorio es quien no se examinara a sí mismo debía ser cortado del pueblo. Todos debían depositar su fe en el animal escogido para Jehová. Los pecados del pueblo debían ser puestos sobre el animal que era para sacer y posteriormente llevado al desierto 3 días de camino. ¿Sí? Entonces, el juicio comprobatorio, ¿cuándo es? En el milenio. ¿Sí? Y posteriormente el juicio ejecutivo, que debería morir en el desierto, y posteriormente iniciaba la fiesta de los tabernáculos, que representaba el recordatorio de que vivieron o vivimos en tiendas por 40 años, pero para nosotros después del milenio nos va a recordar de que estuvimos en la tierra durante el tiempo que hayamos vivido con pecado, bueno, cuando la tierra era con pecado, porque posteriormente Dios la va a reconstruir. ¿Sí? Entonces, el plan de Dios era que en esas fiestas, por el tabernáculo, en esas fiestas de la purificación del santuario, se diera la idea de que había un juicio el cual estaba ocurriendo, estaba en proceso, y que ese juicio daría por último la finalidad del pecado. Y cuando esa finalidad del pecado llegase, el pueblo el sacerdote finalmente, ¿qué hacía? Salía y bendecía al pueblo. ¿Sí? Y esa bendición daba como inicio a lo que eran las fiestas del tabernáculo. El Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar la fiesta de las enramadas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival debe proclamar un día oficial de Asamblea Santa, el cual no hará ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrenda especial al Señor. El octavo día es un octavo día santo en el que presentarás tu ofrenda especial al Señor. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permitirá ningún trabajo habitual. Los tabernáculos terminaba de recoger el fruto de la tierra. ¿Sí? O sea que en esa fiesta, en el mes séptimo, se terminaba de recoger el fruto de la tierra. ¿Pero cuál es el fruto? No eran los cereales, eran los de granos y las frutas. Frutas y... ¿Cómo se le llama eso? Almendras, nueces, frutos, dátiles y todo eso. Se comienzan esa época. Dice, lo celebraban por 7 días, el primero y el último debían ser de reposo. Tomaban ramas y habitaban en las tiendas como recordatorio de que vivieron por 40 años en el desierto. Escuchen acá, y es algo curioso, porque cuando ustedes ven la visión de la tierra nueva y el cielo nuevo, dice que nosotros vamos a tener casas con las cuales habitar allá. O sea, vamos a tener nuestra parcelita, nuestra tierra, todo eso, todo lindo. Pero cuando ustedes ven Apocalipsis, les dice que la santa ciudad va a descender. O sea que nosotros tenemos la ciudad,
pero también tenemos ¿dónde? La tierra que habitar. O sea, implica de que los mismos judíos o israelitas de la época, ¿sí?, tenían sus casas, pero en conmemoración a su experiencia en el desierto, después de haber sido liberado, iban a recordar a través de las cabañas el sufrimiento y el dolor de los 40 años que estuvieron en el desierto por desobediencia a lo que Dios había mandado, ¿no? En resumen, la fiesta de las trompetas anuncia el juicio, un llamado a la consagración, la aflicción del alma, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. La fiesta del día del perdón se purificaba el santuario, iniciaba el juicio, finalmente el sacerdote bendecía al pueblo con la segunda venida, ¿sí?, parte de la segunda venida y la otra con el inicio de la fiesta de las cabañas. El animal de Azazel era llevado al desierto a morir, fin del pecado. Y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos anunciaba el gozo del perdón de Dios, a la vez recordaba la experiencia en el desierto, fin del pecado y la tierra renovada. En pocas palabras, la fiesta para el pueblo debería ser un recordatorio de cómo Dios guiaba al pueblo y de cómo todos esos festividades anunciaban a futuro cosas importantes. Y para nosotros hoy las fiestas, aunque no se celebran, nos marcan a nosotros la iniciativa de ¿qué? De que marcaban procesos históricos en el cual el plan de salvación se iban ejecutando a medida que las fiestas se iban cumpliendo en la tierra. ¿Sí? Entonces recordemos eso, familia. Volvemos a decir, Dios ha guiado a su pueblo y a través del santuario dejó una manera pedagógica de presentar el plan de salvación. Y a través de las fiestas, el plan de salvación se ejecuta justo en el calendario en el cual Dios dejó estipulado en su potestad, y nosotros los seres humanos debemos entender y comprender de que dentro de ese cronograma de Dios, de esa planificación de Dios, ya pronto estaríamos entrando a esta. ¿Sí? No, estaríamos, sí, ya entramos a esta, perdón. Entramos a esta, pero está por finalizar esa para dar inicio a otra etapa diferente. Sería más bien así. Porque a esta ya la iniciamos en 1844. ¿Sí? Entonces, recordemos eso, familia. Ustedes y yo somos privilegiados en pertenecer a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no todas las iglesias tienen este mensaje. Y este mensaje es primordial. ¿Por qué razón? Porque hace parte de los pilares de quiénes somos. Nos identificamos a través de ¿qué? Del santuario. Y el santuario es lo que es una de las tantas doctrinas distintivas que nosotros tenemos, a diferencia de las otras denominaciones. Por eso, y es lindo, y les motivamos a que puedan seguir investigando un poco más. Esto tiene mucha tela que recortar. Yo traté de resumirlo lo más que pude para darlo en 40 minutos o una hora, ¿verdad? Pero eso tiene mucha tela que cortar, mucha. Y les invitamos a eso, sigan investigando, sigan comprendiendo, porque en la comprensión de esto está el futuro de nuestra iglesia también.